Cada día fue menos controlable, controlaba menos la bebida, hasta que tuve bastantes problemas de tipo, digamos, social, problemas dentro de mi familia, problemas con mi esposa, problemas laborales, problemas de salud, accidentes y cuestiones así que cada día me hicieron ver que yo verdaderamente pues tenía que dejar de beber porque tenía un problema, yo sabía que tenía un problema, todo el mundo sabía que yo era alcohólico y yo no sabía. De verdad, pues, a mí me decían, mira, tú tienes problemas con la bebida, deja de beber, controla la bebida, y yo generalmente, pues, lo que decía que no, lo que pasa era que hoy había bebido cerveza, y bebí ron, entonces, pues, la próxima vez voy a beber nada más cerveza. ¿Ve? Y fui identificando que de repente llegó un momento que ya no pude más, y yo digo que se me acabó la capacidad de sufrir, porque con tantos problemas, con tantas situaciones que había vivido, pues llegué a la conclusión de que verdad, pues que no podía, no le había ganado uno el alcohol, ¿no? Ya después bebía miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, paraba los lunes y empezaba otra vez los martes. Ya en los últimos, el último año, pues ya bebía 8, 15 días seguidos, ¿no? Sin parar. Me descontrolé, me despreocupé de mi condición física, no me arreglaba, no me bañaba, cuestiones así, ya estaba empezando a vivir esa situación. Y bueno, llegó el momento que llegué a molestar tomado, y mi mamá tuvo que llamar a una patrulla y mandarme preso. En ese momento pues me alcé también, quise violentarme con mi mamá, quise violentarme con mis hermanas, y me mandaron preso, ¿no? Me mandaron preso. Después llegó mi papá allá a la policía, habló por mí y me dijo, yo lo que quiero es que este señor no me pise más las puertas de la casa. ¿Cuántos años tenías tú ahí? Yo tenía más o menos como 18 años. 18 años. Pero ya tenía bastantes problemas, ocasionaba bastantes problemas, ¿no? Me ocasionaba bastantes problemas, ¿no? Esa fue una de las situaciones más así dramáticas. Otra situación, un cumpleaños en mi segundo matrimonio, un cumpleaños de un hijo mío, llegué y corrí a mi mamá de la casa, ¿no? La saqué de la casa, saqué a mi familia, después cuando me encontré solo en la casa, cuando desperté estaba todas las luces prendidas, había un poco de unas mesas partidas, unas cuestiones, pregunté a los vecinos, cóntrale, no, que fue que usted se violentó, saqué a mi mamá, la corrí de la casa, estaba lloviendo, mi mamá, mi esposa tuvo que sacarle dinero escondidas para pagar un taxi, cuestiones así, ¿no? O sea, que me afectaron, ¿no? O sea, agredir a la misma familia, porque es que el alcohol es eso, ¿no? Uno daña a los seres que más quiere, ¿no? En Alcohólicos Anónimos aprendí, no tengo que tener sentimientos de culpa. Hay una parte de la literatura que me dice ni culpable ni responsable. ¿Eh? Padecí una enfermedad, pido perdón porque no porque me conviene, sino porque me nace de mi ser pedir perdón, ¿verdad? Le pido perdón a mi familia y hemos tratado, mi familia, mi esposa, mi familia, pues me ha ayudado mucho en realidad a tratar de yo dejar digamos, de llevar esta enfermedad. Que en realidad yo pensaba que nadie me quería. O sea, yo decía que nadie me quería, que mi familia no me quería, hacían una fiesta y la hacían escondidas, no me invitaban a mí, y yo decía que era que porque me tenían menos, pero yo no entendía que era porque yo muchas veces, primeras comuniones, las fiestas normales de una familia, cumpleaños, aniversarios, yo se los dañé. Entonces los esposos de mi hermana, por ejemplo, mi mamá, no, mejor a Boris no, es mejor no decirle. Con todo el dolor hoy mi mamá me lo confiesa, mi mamá me dice, no, pues sinceramente usted no se podía invitar porque dañaba la fiestecita, la dañaba. ¿Ves? Entonces era por cuestiones así más o menos. Y bien, ese era uno de los testimonios que vamos a estar, y otros testimonios vamos a estar mostrando a lo largo de nuestro programa. Vamos a hablar ahorita con Carlos Gómez Fargier, él es ex coordinador del programa de alcoholismo de la Gobernación del Estado, un programa que existió en el gobierno pasado y que actualmente no existe, pero la experiencia que vamos a tener con Carlos, por supuesto, es bien importante. Carlos, tú, aparte de la coordinación del programa, también has asistido a charlas, has estado como coordinador dentro del programa de Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo se identifica un alcohólico? Porque pareciera que la sociedad no está dada a decir tú eres alcohólico o no eres alcohólico, y mucho menos nosotros poderlos aceptar que estamos dentro de una enfermedad como esa. Bienvenido. Sí, gracias. Sí, mira, el problema para identificar cuando la persona empieza a desarrollar propiamente el problema es bien difícil, ¿no? Porque es una enfermedad que viene muy bien disfrazada. En el caso del alcohol,
como es considerada una droga que es legal, pues la persona se involucra y como hay aceptación social, como hay aprobación social, aparentemente mucha gente no ve, por ejemplo, que cuando está consumiendo alcohol se está propiamente drogando. Nunca se ha visto o se ha enfocado de esa manera. Entonces la persona consume alcohol alegremente sin darse cuenta y es todo un proceso. Va siendo por etapas en que la persona se va adentrando en el consumo. Se inicia propiamente en un habituamiento, posteriormente pasa a tener ciertos niveles de tolerancia en el consumo, es decir, que cada vez más va a necesitar mayores cantidades de alcohol para tener los mismos efectos que cuando empezó a beber. Entonces, al principio casi no es indetectable y eso es el problema, ¿no? Es decir, la persona se da cuenta cuando ya empieza a tener serios problemas. Es decir, la idea sería lo excelente y lo ideal es que la persona se pudiera percatar, se pudiera dar cuenta en sus inicios, en los primeros encuentros con el alcohol, que pudiera desarrollar la enfermedad. Ahora, es difícil detectarlo, pero pareciera que el último en querer aceptarlo es la persona, la más afectada. Generalmente son los alrededores que le incitan a que pueda asistir a un programa como este, como Alcohólicos Anónimos. Pero esa entrada, ese toque de puerta, ¿cómo es? ¿Es una primera sesión, una segunda sesión? ¿Son intentos o la persona generalmente llega y pide ayuda? Sí, bueno, cada caso es muy especial. Hay personas, inclusive independientemente de su grado de preparación, de su grado de instrucción, de su grado de conocimiento, de su condición social, riqueza, etcétera, una persona pobre o rica, a veces se le dificulta tremendamente, ¿no?, la aceptación de la enfermedad. Ese es el gran problema y por eso la hace tan peligrosa, tan destructiva la enfermedad, porque la persona, para que la acepte, que la padece, es muy difícil. En unos casos, la persona tal vez en la primera reunión que logra acudir a los grupos de Alcohólicos Anónimos, acepta de inmediato que tiene un problema. Esos son casos muy contados, ¿no? Otros tienen que vivir una serie de procesos, seguir yendo a las reuniones, pero generalmente se genera una lucha, ¿no?, una lucha interna por reconocer que se padece una enfermedad como esta. Ahora, siempre eso está rodeado de algunos antecedentes. ¿Qué es lo más común cuando una persona entra al alcoholismo? Entra ya a asumir que, bueno, que una cerveza es normal y que 2 también, y que 3 y 4, una cerveza, una caja también es normal. ¿Qué circunstancias rodean comúnmente? Sí, mira, hay varias señales, ¿no?, que puede empezar a detectar la persona. Entre otras, yo te podría mencionar 3, ¿no? La forma en que bebe la persona, por ejemplo, ¿no? Generalmente bebe con avidez, bebe compulsivamente, que es una de las características que desarrolla como sintomatología el alcoholismo, y generalmente bebe hasta el punto de intoxicación, una vez que inicia el consumo, independientemente que sea una vez a la semana, que sea una vez al mes, o que sea inclusive una vez al año. La cuestión que la persona puede detectarse a sí misma es en la forma en que bebe, una forma en que se desespera, o parece que se le fueran a acabar las botellas, ¿no? Es común detectar a ese tipo de personas, por ejemplo, que se preocupa en la fiesta, por ejemplo, por conseguir tragos extras, tiene temor de que se le vaya a acabar la provisión, y generalmente siempre, una vez que inicia, no puede detenerse. Es decir, uno puede diferenciar entre una persona que puede ser potencialmente alcohólica en esa forma, es decir, no se puede tomar 2 copas y tener la capacidad o la voluntad de decir hasta aquí. Tú dices algo bien cierto. Bueno, pareciera que se ha aceptado ya que el tomar alcohol es como ser parte de una sociedad. ¿Dónde se presentan más casos de alcoholismo? En las clases bajas, en la clase media, en las clases altas. Pero quisiera que eso me lo contestara al regreso de comerciales. Vamos a identificar y ya regresamos. Bueno, para serte honesta, yo no me di cuenta que era alcohólica. Yo comencé a beber a la edad de los 15 años. Yo tenía muchísima dificultad para relacionarme con otras personas de mi edad,
para conversar o para poder involucrarme con ellos. Y descubrí que por medio de la bebida, por supuesto, me inicié en fiestas, en reuniones con otros amigos, perdía todas esas inhibiciones y podía relacionarme tranquilamente. A la edad de 20 años, yo viviendo en casa de mi mamá, ella detecta que yo tengo un problema porque bebía muy frecuentemente. No todos los días, pero sí todos los fines de semana. Puesto que el medio en el que me desenvolvía me permitía hacerlo. Y ella comenzó a buscar la manera de que yo me diera cuenta de que tenía un problema. Bueno, fue una reunión, primos, amigos, todos bebían, creíamos que nos íbamos a divertir muchísimo más si bebíamos que si no lo hacíamos. Y me dejé llevar por esto. Ahí fue cuando descubro que puedo hacer cantidad de cosas que no podía hacer cuando no bebía. Y pierdo la timidez, pierdo la dificultad para poder iniciar la conversación con otra persona, para hacer una amistad. Y cuando bebía no tenía ese problema, ¿no? Perdía todo ese tipo de inhibiciones. Yo creo que yo nunca me di cuenta de que tenía problemas, a pesar de que tuve muchísimas dificultades por el alcohol, tuve incluso accidentes, me fui atropellada. O sea, yo creo que casi cada vez que yo bebía, no siempre me emborrachaba, ¿no? Pero siempre me sucedía algo que podía ser grave. Vuelvo a que cuando llego a mi casa a vivir, porque antes vivía con otras personas, con otros familiares, mi mamá se da cuenta y comienza a dejarme folletos, información, pero a los 20 años es muy difícil creer, uno mismo es muy difícil aceptar que uno pueda tener un problema con el alcohol. Normalmente la sociedad acepta el alcohol como parte de la diversión, ¿no? Para mí en particular era imposible concebir una fiesta, una reunión si no había bebida, porque de qué manera nos íbamos a divertir, de otra forma era sumamente aburrido. Yo comienzo a ver los folletos, yo me ofendí enormemente con mi familia y traté de empezar a buscar esa información con mis amigos y a llamarlos y a preguntarles y a decirles, imagínate tú que mi familia piensa que yo soy alcohólica. Y mis amigos no respondían absolutamente nada. En ese momento fue cuando yo comencé a asustarme. Yo llego a la edad de 20 años a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Yo puedo asistir a una fiesta hoy día, a una reunión, y si las otras personas beben, a mí no me molesta. Pero hay otros aspectos que trae el alcoholismo, que no es solamente el hecho de beber o no beber. Cuando yo bebía, voy a hablar por mí, hubieron muchas cosas a las que me llevó el alcohol, como por ejemplo a desenfrenar todas mis emociones, a desbocar todos mis defectos de carácter. No habían límites para mí. Si yo sentía rabia por algún motivo, yo no tenía la capacidad o la cordura, porque estaba tomando, de controlar esa rabia. Yo desbocaba absolutamente esa rabia o esa tristeza o esa alegría. O sea, no había un término medio para ninguna de las emociones. Yo llegué a tomar porque mi cultura me lo permitía, pues en mi casa se bebía, cuando había fiestas mis familiares bebían y yo lo veía como algo natural. Pero de alguna manera yo ya sabía que las drogas no eran algo bueno, ¿no? Yo nunca pensé que el alcohol me iba a hacer daño. Yo pensaba que era algo que se podía hacer con tranquilidad porque era una manera de divertirse. Agredí a muchas personas, le hice daño verbalmente, perdí la absoluta confianza de mi familia. Ese fue el punto que desató que yo entendiera que yo tenía que estar en un programa. Yo perdí absolutamente la confianza de mi familia. Nadie creía en mí y fue muy doloroso. Y esto no fue algo que recuperé de un día a otro, o sea, tuvieron que pasar años, tuve que cambiar mi forma de pensar y de actuar y de hacer las cosas para poder recuperar esto.
Y bien, este era el testimonio de una chica que nos estuvimos conversando con varios muchachos que están allí, y me llamó muchísimo la atención de esta joven, Carlos, porque es muy normal, estamos en una ciudad joven, una ciudad que vemos los fines de semana en esas mismas características, es decir, un grupo de familia donde es normal un trago. Este es un factor común al de las personas que llegan, sobre todo de jóvenes. Van muchos jóvenes al programa de Alcohólicos Anónimos. Bueno, como quisiéramos, pues la verdad son pocos, ¿no? Porque lo que te A esa decía edad al lo que menos principio, se piensa es sí, que es están bien difícil, inmersos. ¿no? La cuestión, el trabajo preventivo que hay que desarrollar para poder romper esa cultura del alcohol, es lo que tú me preguntabas al principio, ¿no? Es tan aceptado el alcohol, que forma parte de nuestras vidas. Es inclusive considerada una droga socializadora para formar parte de, para ser aceptado en, para poder que me tomen en cuenta, sentirme que pertenezco al grupo. Y generalmente el alcohol agrupa a ese tipo de reuniones. Por ejemplo, sabemos muy bien que ahora para los bautizos, primeras comuniones, para los grados, toda esa serie de actividades, eventos, camping, todo eso siempre ahora la cultura del alcohol impone que precisamente vaya acompañado del alcohol. Entonces ahora se está viendo, lo peligroso es que se está viendo como algo muy normal, no se ve la otra cara de la moneda. Y la otra pregunta que tú me hacías era con respecto a la clase social, precisamente sobre eso. Es indiscriminado, es decir, el alcohol en este caso destruye de la misma manera a ricos y pobres, o sea, clase media, clase alta, profesionales, universitarios, intelectuales, carpinteros, mecánicos. Aquí agarra parejo, como se Pero dice, ¿qué es ¿no? lo más normal que reciben ustedes? O sea, ¿es más difícil en la clase baja aceptar que hay un problema de alcoholismo o en la clase profesional, por ejemplo? Porque es ahí donde hay Sí, muchísimos sí, casos, ¿no? Pero generalmente, son los que menos les cuesta, sí. más les cuesta Sí, aceptar. generalmente la parte de la persona más intelectual, como la enfermedad es algo que verdaderamente no es fácil reconocerla por la capacidad, la destrucción a que lleva a cometer los disparates que comete la persona, todo el sufrimiento y sobre todo, lamentablemente, que no debe ser así, esta enfermedad se ha manejado con muchos términos moralistas, ¿no? Ha habido mucho prejuicio, ¿no? Mucho estigma, ¿no? Entonces la condena social es muy temida, ¿no? Y más si la persona pues goza de un estatus profesional, un estatus económico, le es más difícil ese reconocimiento. Pero sin embargo, se ha volcado de que lamentablemente entonces la parte del alcoholismo recae generalmente sobre la gente pobre, y eso es un gran error. Es decir, Exacto. hemos concebido, y mucha gente en la opinión pública menciona, por ejemplo, que el borrachito o el alcohólico es el que está tirado en la calle, con un montón de perros, un montón de periódicos, con una botellita de cocuy, entonces ese es el alcohólico, ¿no? Y nos olvidamos que hay otros grupos de la sociedad que también lo padece y que no quiere decir que no requiera ayuda y que tenga que pedir la ayuda. Lo que pasa es que vencer ese estigma, y sí se puede, cuando empezamos a romper ese paradigma o ese estigma de prejuicio moral, de qué van a decir de mí, que van a decir que soy un alcohólico, pero muchas veces el darse esa oportunidad de pedir ayuda, acudir al grupo, el grupo perfectamente de los alcohólicos no lo puede ayudar. Ahora, algo bien importante, por decir así, enfermedades como el SIDA, bueno, tienen campañas promocionales, enfermedades como el cáncer, las drogas, pero el alcoholismo incluso dentro de los entes gubernamentales ha sido visto ha sido muy menospreciado. De hecho, tú participaste en un programa de coordinación de alcoholismo donde hubo un éxito, pues independientemente del gobierno que esté, yo creo que hace falta que alguien impulse programas como ese. Ahorita solamente las personas que tienen ese problema en Mérida, por ejemplo, solamente depende, su ayuda depende de grupos como Alcohólicos Anónimos. Sí, lamentablemente. Hay una institución, como en el caso de la Fundación José Félix Rivas, que también presta una ayuda humanitaria, un profesional, una mística de servicio, que ojalá tuviéramos más instituciones que verdaderamente, porque a mí el temor de la problemática del alcoholismo no es tanto la... ¿Pero qué pasó con ese programa? O sea, ¿hasta dónde avanzó ese programa y qué pasó allí? Ese programa lo eliminaron con la nueva administración. Prestaba un servicio, si se quiere, muy sencillo, pero muy valioso. La gente acudía, por ejemplo, a la Comisionaduría para el Desarrollo Social, a pedir información, orientación, documentación, folletería. Inclusive nosotros canalizábamos a las personas respectivamente según su caso. Logramos atender en una forma humanitaria a muchos alcohólicos que padecían propiamente el problema, que los referíamos a los queridos amigos Alcohólicos Anónimos o a la Fundación José Félix Rivas, y los referíamos, por ejemplo, al comedor popular para que pudiera tener sus alimentos, les dotábamos de medicinas,
todo ese tipo de asistencia que ahora prácticamente no existe, ¿no? Y aparte de eso también tenemos el servicio, por ejemplo, de charla en las escuelas, en los colegios, regularmente la información. Mejor dicho, yo pienso que el problema grave y el que más yo temo es precisamente la desinformación. Así es. O sea, el poco conocimiento a todos los niveles. Yo tuve la oportunidad de dar charlas en casi todas las escuelas, liceos y colegios pequeños, y donde me di cuenta que no solamente a nivel de los estudiantes, a nivel de los profesores, a nivel de los padres y representantes, había un terrible desconocimiento en cuanto a la enfermedad del alcoholismo. Generalmente me preguntaban cosas, por ejemplo, ¿cómo sabré yo si tengo el problema? ¿Cuántas botellas me puedo tomar para saber si soy alcohólico o no? ¿A dónde acudo? ¿A quién le pido ayuda? No sé a dónde ir, no sé que existe tal o cual institución. En fin, yo pienso que eso era algo que nosotros podíamos suplir, aunque pobremente, pero se prestaba un servicio. Hablemos un poquito del trabajo que se hace en el Alcohólicos Anónimos. Cuando la persona llega, ya aprende a identificar el problema, ¿qué es lo primero que se hace? O sea, ¿cuál es el trabajo que se hace allí hasta cuando una persona como esta que vimos en cámara ya está recuperada? Gente que ya puede hablar, bueno, con propiedad, bueno, que está recuperada, aunque dice que la enfermedad es incurable, Sí. pero forma parte también de la intención de la persona que está curándose. Lo primero que recibe la persona es lo que lo vincula, y verdaderamente para mí pienso yo que es el gran auxiliador, es la identificación que siente el que llega con las demás personas, ¿no? Es decir, siempre se maneja ahí, por ejemplo, de que solamente un alcohólico entiende a otro, y generalmente el alcohólico ha sufrido durante algunos años o muchos años una incomprensión de su enfermedad, entonces no ha encontrado el sitio, y cuando lo logra, lo que más lo identifica, lo que más se establece en esa relación maravillosa, es que establece un puente de comprensión, que él se siente ya que forma parte de un grupo de personas que padecen lo mismo que él, y es cuando entonces él accede a dejarse ayudar, ¿no? Porque esa es la parte principal en que el alcohólico puede empezar a recuperarse, ¿no? Que no estoy solo, que no soy el único, que no soy lo peor y que sí tengo remedio, ¿no? Esa es la parte de la esperanza que le crea el grupo cuando el recién llegado arriba al grupo. Carlos, tenemos que despedirte. Yo sé que faltó muchas cosas por conversar, pero esperamos que en una próxima oportunidad. Sí, le agradezco mucho. Y al regreso, bueno, estaremos conversando con otro integrante, con otra persona que conoce muy bien el caso. Él es un médico, el doctor Batista, y nos va a hablar de esa parte médica de la enfermedad del alcoholismo. Ya regresamos. Me di cuenta que tenía problemas porque en las reuniones, en el círculo que me rodeaba, yo siempre era la persona que más buscaba los tragos. No podía asistir a ninguna reunión sin salir borracho de ella. Eso es de esa manera. Ahora mi carrera fue muy larga. Yo soy un individuo de 50 años, pasé 35 años aproximadamente en el alcohol. Ahora, después de tantos problemas que tuve, enfermedades producidas por el alcoholismo, hospitalizaciones, problemas de adaptación, divorcio, todo esto me trajo una cantidad de problemas de adaptación, problemas emocionales, y me di cuenta que no tenía que resolver mi problema. Acudí a psiquiatras que no me ayudaron en la forma como yo esperaba, porque en realidad yo no asomaba mi problema. Y en un buen día acudí ya desesperado porque no podía, no sabía qué podía hacer. Me hablaron de Alcohólicos Anónimos
Y hace aproximadamente un año. Sí. Yo estuve en Alcohólicos Anónimos anteriormente, pero me salí de los grupos. Tuve lo que llaman una recaída. Y ya cuando toqué un fondo bastante grave, estuve hospitalizado con hemorragia y con problemas que me tuvieron que hospitalizar. Y me di cuenta que en realidad mi problema era gravísimo. No podía detener mi forma de beber en ningún momento. Tomaba días seguidos. Y el día que acudí a Alcohólicos Anónimos, ya por hace aproximadamente un año, aquí me tomé el programa en serio, encontré la ayuda que necesitaba y a Dios gracias he logrado detener mi forma de beber, me he adaptado al programa, ahora veo la vida de otra manera. Bien, ahí escuchamos otro testimonio de esas personas que están dentro de grupos alcohólicos anónimos que ahorita pueden hablar de una recuperación. Pero estamos hablando de la enfermedad. En esta parte de nuestro programa vamos a conversar con el doctor Domingo Batista. Él es presidente de la Corporación Nacional de Alcohólicos Anónimos. Además es médico, especialista en ese área. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Por qué nosotros llamamos el alcoholismo enfermedad? Porque muchas veces se le dice vicio, adicción, pero ¿por qué se le llama enfermedad? Y otra pregunta, y es si el hecho de que se le llame enfermedad tiene que ver con que la mayoría de personas van cuando ya tienen cantidades de años ejerciendo, por decirlo así, esta adicción o enfermedad. Bienvenido al programa. Muchas gracias. En nombre de la corporación quiero darte nuestra expresiva gratitud porque programas de esta categoría deben contribuir a concientizar a nuestra sociedad sobre lo que yo particularmente he pasado a considerar que es el problema social y público más grave por el que atraviesa nuestra sociedad. Y no solo la sociedad venezolana, este es un problema mundial, ¿no? El alcoholismo se ha calificado de enfermedad gracias a Alcohólicos Anónimos, porque ya en el siglo XVIII comenzaron algunos temas más devastadores del ser humano que se llama alcoholismo. Y que la cantidad de problemas que genera el consumo abusivo de bebidas alcohólicas es tan grande que debe ser tomado en consideración por todos los países miembros de esa organización. Y los exhorta a trabajar, a investigar, como se ha hecho con todas las demás enfermedades de grandes calamidades sociales. Ahora, usted pertenece a la Corporación Nacional de Alcohólicos Anónimos. Muy pocas personas conocen que existe una organización como esta. Solamente nos limitamos a saber que existe Alcohólicos Anónimos como un grupo.